Buenos días, soy la doctora Patricia Gisbert, docente de quinto año de medicina interna, y en esta parte vamos a continuar con hablando de las colagenopatías. Esta es una segunda parte de, o una continuación de aquella clase que habíamos empezado viendo y hablando de monoartritis y poliartritis. Estábamos ya en la parte de poliartritis y habíamos hablado de la artritis reumatoidea, y en esta parte vamos a hablar de las colagenopatías como son lupus y el síndrome de Sjögren, ¿sí? Ambas cuando tienen manifestaciones articulares, las mismas se presentan como poliartritis. Además, vamos a hacer referencia al síndrome antifosfolipídico, el cual se presenta en muchas ocasiones asociado a lupus. Bien, en esta primera parte vamos a empezar hablando de lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica de etiología desconocida y en la cual participan mecanismos autoinmunes. Se caracteriza por una producción exagerada de autoanticuerpos que pueden dañar a cualquier órgano o sistema. Su prevalencia es entre 40 a 200 casos cada 100.000 habitantes, mucho más frecuente en las mujeres, y que se ha visto que se produce entre los 15 y los 40 años. En menores de 16 años se da solo en un 20% y en mayores de 55 años en un 15%. Con respecto a la etiología, esta es desconocida. Sin embargo, se sabe que múltiples factores podrían influenciar la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, factores genéticos, los cuales han sido vinculados con el HLA, DR2 y DR3 principalmente. Factores hormonales, en los cuales están principalmente asociadas a las hormonas femeninas, como son los estrógenos, y esto se evidencia en la clara asociación que hay y en la cual es más frecuente que sea en mujeres. También se ha visto el aumento de la 16-alfa hidroxisterona, el estradiol, disminución de los andrógenos y aumento de la prolactina. Fac- Factores ambientales como son la radiación ultravioleta, ciertos fármacos o virus. Todo, todo esto lo que genera es la producción de inmunocomplejos o de autoanticuerpos. Estos producen activación de las células T con liberación de citoquinas, y esto es lo que va a ir a producir el daño en los diferentes órganos que ahora que producen todas las manifestaciones que encontramos en esta patología y que las vamos a ir viendo a medida que avanza la clase. Las manifestaciones generales, los síntomas constitucionales son muy frecuentes y estos se deben a la liberación de citoquinas. La astenia está generalmente hasta en el 100% de los pacientes. En algún momento de la evolución de su enfermedad la pueden referir. Fiebre, pérdida de peso y anorexia. Es importante destacar que en estos pacientes, cuando existe la fiebre, debemos eh, descartar que exista algún cuadro infeccioso, ya que son pacientes inmunocomprometidos o que pueden estar con alguna medicación inmunosupresora. Con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas, son también dentro de las más frecuentes de aparecer en estos pacientes. Si bien pueden aparecer con mialgias, también pueden aparecer artritis y artralgias. Y acá es donde hacemos referencia a esta gran división que estábamos viendo de mono y poliartritis. Estas, cuando aparecen, son poliarticular, son simétricas. El 90% de los pacientes en algún momento de la evolución de su patología refieren artritis o artralgias. Estas son migratorias, simétricas, moderadamente dolorosas, pero a diferencia de la artritis reumatoidea, no son deformantes y no son erosivas. Las articulaciones que más frecuentemente afecta son las manos.
Con respecto a las manifestaciones mucocutáneas, el 85% de los pacientes van a presentarlas. Estas podrían ser incluso el único órgano comprometido. Entre las más frecuentes tenemos el eritema malar o el llamado eritema en alas de mariposa. Son lesiones eritematosas que se dan sobre las mejillas y sobre el puente nasal, pero que respetan, como podemos ver acá en la imagen, el surco nasogeniano. Lesiones crónicas del lupus son el lupus discoide, puede estar hasta en un 25% de los pacientes. Son lesiones eritemato-violáceas, placas discretas, levemente infiltradas. Aparecen principalmente en zonas fotoexpuestas, como son la cara, el cuello, cuero cabelludo, e incluso en la parte superior del torso. Otras que pueden estar, que son frecuentes y que las podemos ver, la fotosensibilidad, las telangiectasias, la urticaria, la alopecia, las úlceras orales indoloras y los fenómenos de Raynaud hasta en un 50% de los casos. El tratamiento en estas manifestaciones mucocutáneas es evitar la exposición solar, utilizar los protectores solares, se pueden usar glucocorticoides tópicos y, por supuesto, la hidroxicloroquina. Sin embargo, más adelante hablaremos un poco más de tratamiento. Y ahora sí vamos a ir a lo que son las manifestaciones pulmonares. Las pleuritis con o sin derrame pleural son la manifestación pulmonar más frecuente. Esta puede ser una primera manifestación de lupus, puede ser durante su evolución o en el contexto de un cuadro de policerosis. El derrame pleural, cuando se trata de un derrame pleural de características lúpicas, se manifiesta o se comporta como un exudado. Y además de las características físico-químicas que ya conocemos del exudado, pueden tener ANA positivo en el líquido pleural y células B. Como manifestaciones muy infrecuentes, pero totalmente graves, ya que tienen una alta mortalidad, aparecen la neumonitis lúpica aguda o la hemorragia alveolar. Ambas se pueden presentar con fiebre, tos. Esta tos va a ser hemoptoica en la hemorragia alveolar, pero también lo puede ser en la neumonitis lúpica, infiltrados pulmonares, en parches en ambos campos pulmonares. Incluso en la hemorragia alveolar vamos a observar una caída del hematocrito. La importancia de diagnosticarlas a tiempo radica en evitar la alta mortalidad que tienen estas patologías. Siempre que estos pacientes se presenten con síntomas como fiebre, tos, disnea, por supuesto, es muy importante descartar los cuadros infecciosos. Recordemos que son pacientes inmunocomprometidos, ya sea por su propia patología o por la medicación que utilizan, y podemos encontrar infecciones oportunistas como son tuberculosis, hongos o algún otro germen de los cuales son bastante infrecuentes. Con respecto a las manifestaciones cardiovasculares, pueden presentarse en un 50% de los pacientes. Pericarditis es la más frecuente, sin embargo puede aparecer un derrame pericárdico que incluso lleva al taponamiento cardíaco, una miocarditis, las arritmias, la hipertensión pulmonar y por supuesto la llamada endocarditis de Lippmann-Sachs, que es una endocarditis con una vegetación estética. Con respecto a las manifestaciones hematológicas, también muy frecuentes y como veremos más adelante, forman parte de los criterios de lupus, la anemia la podemos encontrar hasta en un 70% de los pacientes. La anemia que tienen estos pacientes puede ser de múltiples causas. Pueden ser por inflamación, pueden ser por insuficiencia renal, por medicamentos, por infecciones, por hiperesplenismo, por aplasia, por mielodisplasia, por fibrosis. Sin embargo, no debemos olvidar la anemia hemolítica autoinmune que puede presentarse hasta el 10% de los pacientes y esta es un criterio de enfermedad lúpica, ¿sí? La leucopenia y principalmente la linfopenia se asocian a actividad lúpica.
Esta leucopenia puede producirse por mecanismos también múltiples, como son mecanismos inmunes, medicamentos, disfunción de la médula ósea o hiperestreñimiento. Y la trombocitopenia la podemos observar hasta en un 20% de los casos. Puede ser secundaria a una PTI, a fármacos, a hiperesplenismo o una PTT, lo cual sería una condición más grave, pero muchas veces la PTI la hemos visto como una primera manifestación del lupus. Cuando esta anemia hemolítica autoinmune se acompaña de trombocitopenia, se denomina el síndrome de Evans y estos se acompañan de adenopatías y esplenomegalia. Bien, ahora sí llegamos a la enfermedad renal. Quizás una de las manifestaciones más frecuentes que solemos ver en pacientes internados. Esta puede aparecer en más del 50% de los pacientes. Y muchas veces hemos visto pacientes que tienen compromiso renal sin tener alguna otra manifestación. La patogenia también se puede ver a diferentes causas: depósitos inmunocomplejos, activación de complemento o lesión de células glomerulares. La clínica es variable, va a ser según la clase de enfermedad renal, que ya veremos más adelante, pero pueden tener edemas, una hipertensión de nueva aparición, un síndrome nefrótico. Generalmente estos pacientes se van a acompañar de lo que denominamos un síndrome, un sedimento de orina activo, que es la presencia de hematuria, leucocituria, cilindros celulares o granulares. Puede aparecer proteinuria y incluso una disfunción de la función renal. El diagnóstico de certeza se hace con la biopsia y es necesario el mismo. La clasificación de la nefropatía lúpica se define en 6 clases, para lo cual se necesita la microscopía óptica y la inmunofluorescencia. Las lesiones se pueden presentar también en una transición de una clase a otra, puede aparecer en algún momento una y posteriormente resolver esa y aparecer otra. Vamos a ir desde la clase única, que es la nefritis lúpica mesangial mínima, la cual realmente es una afectación leve. Vamos pasando por la nefritis lúpica mesangioproliferativa, la clase 3, que es la nefritis lúpica proliferativa focal, en la cual hay un compromiso de menos del 50% de los glomérulos, y la clase 4, la cual tenemos una nefritis lúpica proliferativa difusa con afectación del más del 50% de los glomérulos. Finalmente, la clase 5 es la nefropatía lúpica membranosa, que estos pacientes se presentan con signos francos de síndrome nefrótico, y ya la clase 6, donde es la nefritis lúpica esclerosante avanzada, hay una esclerosis de más del 90% de los glomérulos, y al haber tanta esclerosis hace que la terapia inmunosupresora tenga muy pocos beneficios. Los síntomas neuropsiquiátricos pueden presentarse como cefalea, alteraciones del estado de ánimo, psicosis, convulsiones. Pueden aparecer ACVs. Estos generalmente, cuando aparecen, están asociados a un síndrome antifosfolipídico, una neuropatía periférica, meningitis aséptica o una neuropatía, las cuales ya son manifestaciones menos frecuentes, pero que pueden aparecer. Los síntomas gastrointestinales son generalmente inespecíficos, pero pueden estar presentes. Pueden aparecer la disfagia, el dolor abdominal, las úlceras pépticas, la gastritis o las pancreatitis. Recordemos que aquel paciente que presenta dolor abdominal, es importante descartar alguna infección oportunista, como son las infecciones por citomegalovirus, debido al inmunocompromiso que puede presentar el paciente. Bien, para realizar el diagnóstico del paciente es importante hacer un interrogatorio exhaustivo, igual que el examen físico. Muchas veces, tanto el interrogatorio como el examen físico nos pueden llevar al
diagnóstico final de nuestro paciente. Nos dan una idea de, o aproximarnos por lo menos al diagnóstico. Bien, después tenemos muchos datos de laboratorio que podemos solicitar. Por ejemplo, el hemograma por hematólogo, donde podemos ver las diferentes citopenias, como nombramos anteriormente, la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia. Muchas veces el frotis de este es importante que sea evaluado por el hematólogo, ya que nos puede dar algunos indicios, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Si uno sigue en el contexto de estudiar una anemia hemolítica, por ejemplo, porque la sospecha, podemos encontrar una elevación de la bilirrubina, a predominio de la indirecta, un test de Kunz directo o también podemos solicitar la aptología. Es importante solicitar la función renal, si bien esta en una nefropatía lúpica puede estar conservada, también puede estar alterada. Dentro de esto también solicitar la orina completa, donde podamos observar la presencia de cilindros, de leucocituria, de hematuria y la proteinuria de 24 horas con el clearance de creatinina en los casos de que esta misma esté afectada. Es importante también los reactantes de fase aguda, eritro y PCR. La eritrosedimentación se ha visto que está más asociado con una actividad lúpica, sin embargo la PCR es un indicador más de infección y sin embargo tenemos que recordar que muchas veces las infecciones pueden ser precipitantes de algún brote de la enfermedad. Por supuesto, solicitar un estudio inmunológico. Los anticuerpos anti-ADN son específicos hasta en un 70% de los casos. Los ANA están positivos hasta en un 95% de los casos, sin embargo, no son específicos. El complemento se encuentra generalmente disminuido y debemos pedirlo el CH50, que es el complemento total, así como sus fracciones C3 y C4, y los anticuerpos anti-SMIP, que son específicos, pero tienen de la enfermedad, aunque son poco sensibles. Eh, También podemos solicitar estudios por imágenes, dependiendo de la manifestación que tenga el paciente. Por ejemplo, ante síntomas neurológicos podemos solicitar tomografías o resonancias de cerebro y así según la afectación, en la afectación renal, una ecografía renal, entre otros. Ahora sí vamos a pasar a hablar de los criterios de lupus. Estos son los criterios más antiguos de lupus, son del Colegio Americano de Reumatología y son varios criterios. Tenemos el rash malar, el lupus discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la presencia de las artritis, la serositis, como son las pleuritis, la pericarditis, los desórdenes o las manifestaciones renales, las manifestaciones neurológicas con psicosis o convulsiones, los desórdenes hematológicos como son la anemia, la leucopenia, la linfopenia, la trombocitopenia, la positividad de los anticuerpos anti-DNA, los anti-SMIT o los anticuerpos antifosfolipídicos y los anticuerpos antinucleares positivos. Estos exigían 4 de los 11 criterios. Sin embargo, podrían ser, por ejemplo, 4 criterios clínicos nada más, igual estaríamos frente a un lupus. Más recientemente aparecieron otros criterios en los cuales fueron elaborados por un grupo de expertos de lupus, el cual los dividió en criterios clínicos y criterios inmunológicos o criterios de laboratorio. Estos tienen una sensibilidad altísima del 27% y una especificidad similar a los anteriores criterios. Sin embargo, además de todas estas manifestaciones y
clínicas que ya vimos anteriormente, la mayoría están acá presentes, agrega más criterios inmunológicos, por ejemplo, agrega anti-SMID positivo, anti-SM positivo, anticuerpos antifosfolipídicos, la disminución del complemento, las pruebas de CUMS positivas. Y este dice que tiene que haber 4 criterios positivos, pero incluye tanto criterios clínicos como criterios de laboratorio o una biopsia compatible con nefropatía lúpica, ¿sí? Entonces ya este como que incluye un poco más, amplía un poco más esta parte de los criterios. Bien, a veces hablamos de cuando nos encontramos frente a una enfermedad lúpica que está activa y generalmente esta es en aquellos pacientes que tengan anticuerpos anti-ADN positivos, niveles bajos del complemento, la aparición de linfopenia en el hemograma, el aumento de la eritrosedimentación y la presencia de hematuria. Bien, ahora sí vamos, para ir finalizando con el lupus, vamos a hablar de tratamiento. A nivel general, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y se debe utilizar el mejor tratamiento que logre mantener inactiva la enfermedad y no genere más daño de órgano. Siempre el paciente tenga o no tenga manifestaciones mucocutáneas, debe evitar la exposición solar y el uso de fotoprotección. Por supuesto que es importante que estos pacientes tengan un carnet de vacunación completo y en aquellos pacientes que deban usar corticoides por tiempos prolongados, no olvidarnos los suplementos de vitamina D, calcio, los bifosfonatos y el uso de trimetoprina, sulfamethoxazol en forma trisemanal. Bueno, como tratamiento general podemos utilizar los AINES que son eficaces en las manifestaciones musculoesqueléticas, fiebre, cefaleas, serositis leve. Sin embargo, no deben darse por tiempo indefinido. Recordemos que tienen toxicidad renal y gastrointestinal. Con respecto a los antipalúdicos, estos son muy útiles para manifestaciones cutáneas, musculoesqueléticas, fotosensibilidad, y este es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina se da en dosis de 200 a 400 miligramos día. Se ha visto que previene daños renales en el sistema nervioso central, reduce el riesgo de brotes de la enfermedad y el tratamiento debe darse a largo plazo en pacientes que incluso estén en remisión. Eh, Como único eh, cuidado que debemos tener con la hidroxicloroquina es hacer un seguimiento a través de la realización de un cambio visual cada 6 meses y tratar de tener uno antes del inicio de esta medicación. Los glucocorticoides pueden usarse a dosis antiinflamatorias o inmunosupresoras. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que deben indicarse en la menor dosis y el menor tiempo posible para evitar toda esta toxicidad que generan cuando son dados a largo plazo. Y por supuesto, se pueden indicar como tópicos en las lesiones cutáneas. En los brotes agudos, como por ejemplo vasculitis, nefropatías lúpicas, anemias hemolíticas, compromisos neurológicos o los compromisos como la hemorragia alveolar, se deben dar corticoides sistémicos a altas dosis, ya sea dosis de prednisona 1 miligramo kilo día, o en muchas de estas situaciones necesitamos los pulsos endovenosos de metilprednisolona. Estos se pueden dar solos o en combinación con agentes inmunosupresores en pacientes que tengan afectación de órganos. Y en pacientes que tengan manifestaciones de menor severidad, como son cutáneas, serositis o fiebres, se podría utilizar corticoides en bajas dosis y, por supuesto, el menor tiempo posible. Bien, además de los glucocorticoides, tenemos otros inmunosupresores, son ahorradores de corticoides y se utilizan para afección de diferentes órganos, como ya las nombramos anteriormente. Entre estos tenemos la azathioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida o el metotrexato. Cada uno tiene sus diferentes indicaciones según la manifestación del paciente. Y finalmente, cuando
fallan estas terapias, tenemos las terapias biológicas, en donde la más utilizada y más estudiada es el rituximab. Vamos a hacer una breve mención de la nefropatía lúpica. Los esquemas de tratamiento van a variar según el tipo histológico y según las guías que se evalúan. A grandes rasgos, en una glomerulonefritis lúpica membrano proliferativa difusa, que suelen ser entre las más frecuentes y más graves, vamos a hacer una terapia que se divide en dos fases: una terapia de remisión, que va a variar según las guías, los ciclos que se hace, pero se inician pulsos de glucocorticoides y después se hacen de 3 a 6 pulsos de ciclofosfamida. Y después una terapia de mantenimiento de la remisión que se hace con algún otro inmunosupresor como azatioprina o micofenolato, y esta puede durar hasta 2 años. Sin embargo, hasta un tercio de aquellos que han alcanzado la remisión pueden llegar a tener una recaída. Ahora sí vamos a pasar al síndrome antifosfolipídico. Perdón, antes de pasar al síndrome antifosfolipídico, me faltó decirles que si el paciente tiene recaída o son refractarios a este tratamiento, ya vamos a cambiar algún biológico, como habíamos estado hablando, el rituximab. Ahora sí pasamos al síndrome antifosfolipídico. Este es un síndrome que predispone a eventos obstétricos, a trombosis venosas o arteriales, y que está asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes. Pueden afectar en ocasiones a múltiples órganos, y esto es lo que se denomina el SAF catastrófico. Sin embargo, es una entidad muy poco frecuente. Este se puede presentar de forma aislada como un SAF primario o en asociación a enfermedades del tejido conectivo, como habíamos dicho anteriormente, principalmente asociado al lupus. Para hablar un poco de la patogenia de esta enfermedad, los anticuerpos antifosfolipídicos son producidos por las células B, que estos tienen la capacidad de unirse a la beta-2 glicoproteína 1 que se encuentra en las células endoteliales. Acá lo que produce es la activación de células inflamatorias y de células endoteliales, aumentando la produciendo mayor activación de estas células y aumentando la actividad del complemento, la S-leptina, el factor tisular, y aumentando el factor de necrosis, de activación vascular. A su vez, aumenta la promoción de la coagulación, aumentando la expresión de diferentes de la glicoproteína 2B3A, disminuyendo la proteína C reactiva, disminuyendo la fibrinólisis, y también produce una intervención con las células residuales y los trofoblastos. Eh, Todas estas actividades que produce lleva a las diferentes manifestaciones a través de inflamación, vasculopatía, trombosis y complicaciones obstétricas, que son las principales manifestaciones de este síndrome. Los anticuerpos antifosfolipídicos están formados principalmente por los anticuerpos anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Estos dos forman principalmente lo que denominamos los anticuerpos antifosfolipídicos. Estos generan, los anticuerpos anticardiolipinas son positivos hasta el 80% de los pacientes y son un factor de riesgo para el primer episodio de trombosis venosa o de trombosis recurrente. El anticoagulante lúpico es detectado a través de la prolongación del TTPK, es bastante específico y da mayor riesgo también de eventos trombóticos. También podemos tener positiva la beta-2 glicoproteína 1, que es un autoanticuerpo, y la BRL. La BRL es una prueba que cuando es falsamente positivo apoya al diagnóstico o la probabilidad de un diagnóstico de anticuerpo antifosfolipídico, o por lo menos nos debe despertar el estudiar la probabilidad de un SAF. Esta está dirigida contra las lecitinas, el colesterol y las cardiolipinas. Entonces,
al generar esta reacción falsamente positiva, es lo que nos debe llevar a pensar que podríamos estar ante un anticuerpo, ante un síndrome antifosfolipídico. Los criterios de clasificación son del año 2006 y también se dividen en criterios clínicos y criterios de laboratorio. Los criterios clínicos hablan de trombosis vascular, uno o más episodios de trombosis arterial o venosa en cualquier órgano, y la morbilidad en el embarazo, que es una o más muertes inexplicadas en más de 10 semanas, uno o más nacimientos prematuros de menos de 34 semanas y 3 o más abortos espontáneos consecutivos e inexplicables en menos de 10 semanas. Los criterios de laboratorio hablan de los anticuerpos que nombramos recién: anticardiolipina, anticoagulante lúpico y el anti-beta-2-glicoproteína 1. Para decir que todos estos anticuerpos deben estar positivos en 2 o más ocasiones, y para decir que estamos frente a un SAF definitivo requerimos por lo menos de un criterio clínico y de un criterio de laboratorio. Las manifestaciones más frecuentes son las trombosis, principalmente las trombosis venosas. Estas pueden producirse en cualquier sitio, sin embargo, donde más frecuentemente vemos que pueden producirse es en el miembro inferior. Tenemos que tener en cuenta que las trombosis venosas superficiales no se las consideran como un criterio clínico. Estas trombosis, como dijimos, pueden producirse en cualquier lado, y las manifestaciones en los diferentes órganos son las que podemos ver a continuación. Con respecto a lo que es el tratamiento, cuando tenemos un evento trombótico venoso agudo, la anticoagulación, ya sea con heparina endovenosa o con enoxaparina, y posteriormente pasar algún anticoagulante oral. Si vamos a usar dicumarínicos como acenocumarol, debemos llevarlo a un ritmo entre 2 y 3. Estos pacientes que tienen un evento deben usar anticoagulación de forma indefinida, los eventos trombóticos arteriales, la antiagregación, y evaluar si tienen, evaluar la necesidad de tener que hacer algún procedimiento endovascular. La hidroxicloroquina disminuye el riesgo de trombosis, pero solo en aquellos pacientes en los cuales el síndrome antifosfolipídico se asocia a lupus, y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos de forma aislada, sin clínica, no debe realizarse ningún tratamiento o indicar ácido acetilsalicílico. Y ahora sí vamos a pasar a la parte final de la clase, la cual es el denominado síndrome de Sjögren. Este es un desorden inflamatorio crónico, es una exocriopatía autoinmune con infiltración por los linfocitos CD4. Se genera una insuficiencia lagrimal y salival, principalmente, que es lo que lleva a los denominados síntomas Zika, que más adelante vamos a hablar, y se ha visto que está asociada con un aumento en la frecuencia de trastornos linfoproliferativos, teniendo más riesgo de desarrollar linfoma. Es mucho más frecuente en las mujeres y su incidencia es principalmente entre los 30 y los 50 años. El lupus puede ser, el síndrome de Sjögren puede ser primario o secundario, asociándose a alguna patología autoinmune, principalmente a la artritis reumatoidea. Sin embargo, este podría vincularse con otras patologías autoinmunes. Con respecto a la patogenia, la etiología de esta es desconocida. Sin embargo, se postula que hay una autoinmunidad en pacientes que tienen una predisposición genética y diferentes factores ambientales, como podrían ser, por ejemplo, infecciones virales, producen llevan a la producción de la patogenia de esta patología. Estas infecciones lo que hacen es la expresión de neoantígenos que incrementan la apoptosis y llevan a una producción y una acumulación de linfocitos T
en las glándulas exócrinas. También se genera una hiperreactividad de los linfocitos B y esto genera las manifestaciones de estos pacientes. Eh, Como habíamos dicho, se caracterizan por los síntomas Zika, la sequedad de ojos, que puede llevar a la queratoconjuntivitis Zika, es una producción disminuida de las lágrimas y el paciente lo va a manifestar como irritación, sensación de cuerpo extraño, sensación arenosa. La sequedad bucal o xerostomía, eh, esta, podemos tener un agrandamiento de las glándulas parótidas, aparece una dificultad para tragar los alimentos sin beber líquidos, el paciente refiere que hay incremento en las caries, en las úlceras, complicaciones periodontales, puede aparecer una disminución del gusto, cambios en la flora oral e incluso hasta una candidiasis oral, hasta en un 70% de los pacientes. Además, pueden haber otras glándulas afectadas, como parótidas, mandibulares, salivales. Pueden aparecer la sequedad vaginal asociada a la dispareunia. Esto favorece infecciones vaginales, bacterianas y candidiásicas. Puede haber afectación de las glándulas exócrinas de la piel, con cerosis, con vasculitis, o en las vías respiratorias, produciendo una tos seca, persistente e irritante. Bien, las manifestaciones extraglandulares de las glándulas exócrinas son múltiples. El paciente puede tener, en la mayoría de los pacientes, aparecer síntomas constitucionales como astenia, fiebre, pérdida de peso. Las artralgias o las artritis aparecen hasta en casi el 40% de los pacientes, son simétricas, intermitentes, afectan a manos y rodillas principalmente y son poliartritis no erosivas y no deformantes, ¿sí? Esto también hace que se diferencien de la artritis reumatoidea. Pueden aparecer manifestaciones cutáneas como síndrome de Raynaud, telangiectasias, úlceras digitales, púrpuras palpables asociadas a vasculitis de pequeños vasos. Pueden aparecer manifestaciones pulmonares como enfermedades intersticiales del pulmón, bronquiolitis, aparecer manifestaciones musculares como miositis, dolores musculares, aparecer manifestaciones neuropáticas, como las mononeuritis múltiples, entre otras que podemos ver acá, pero que son por ahí menos frecuentes. Sin embargo, no olvidemos algo que es muy importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos el seguimiento o estudiamos a un paciente con síndrome de Sjögren, tienen una alta probabilidad de desarrollar linfomas hasta en un 10% de los casos. Para el diagnóstico es muy importante hacer la historia clínica y muchas veces preguntar sobre los síntomas oculares, los síntomas orales, los síntomas constitucionales. Todo esto nos lleva a tener una idea diagnóstica de lo que podría tener nuestro paciente. El diagnóstico de certeza se hace con la biopsia de la glándula salival. En el inmunológico vamos a tener anti-Ro y anti-La positivos. Y estos son los más utilizados. Existen los criterios diagnósticos que están dados por la presencia de los síntomas oculares por producción inadecuada de lágrima, los síntomas con daño corneal, los síntomas orales por la disminución de la producción de la saliva, la histología de las glándulas salivales, en donde se demuestra la presencia de estos depósitos de linfocitos que habíamos hablado anteriormente, las pruebas de alteración de las glándulas salivales y los anti-Ro, anti-La positivos. El tratamiento es hacer un tratamiento de todos estos síntomas, evitando el humo, los ambientes secos, diuréticos, lágrimas artificiales. Cuando ya la enfermedad es más severa, se pueden usar AINES o corticoides por tiempo, por supuesto, reducido. Para tratamientos como serostomía, la limpieza bucal frecuente, el uso de agua, se utiliza anistatina tópica o soluciones orales tipo saliva. Y en los tratamientos extraglandulares, por ejemplo, en las manifestaciones articulares se puede usar hidroxicloroquina, metotrexate, dosis bajas de corticoides por tiempo corto.
En afectaciones viscerales más graves, glucocorticoides también por tiempo corto, y en los linfomas ya se plantea hacer el tratamiento dirigido eh, con biológicos. Y ahora sí, damos por finalizada la segunda parte de las poliartritis, donde hemos hecho mención a algo de lo que son colagenopatías.